tardes. El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación FISEC y la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les da la bienvenida. Hoy nos acompañan tres académicos que conversarán sobre una nueva teoría estratégica, humanismo para la comunicación. En primer lugar estará Raúl Bendezú Untiveros, él es consultor senior, presidente del capítulo chileno de FISEC, articula el pensamiento estratégico con la semiótica del discurso para el estudio de los intangibles y la generación de valor en organizaciones sociales. Ha publicado en revistas y libros de Perú, Chile, España, Brasil, Colombia, Ecuador y México en temas de su especialidad. También nos acompaña Sacil Chagoya Lizama, académica universitaria en pre y posgrado en comunicación organizacional y estratégica en universidades mexicanas y latinoamericanas. Consultora senior en áreas de liderazgo, comunicación estratégica y procesos organizacionales. Actualmente es doctorante en innovación educativa, máster en educación y formación docente e integrante del grupo de gestión académica e institucional de FISEC México y de CINTE. También está con nosotros Soledad Escalante Beltrán. Ella es académica universitaria de pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí en Lima, doctora en filosofía por la Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania, Magister Artium en 3 especialidades, filosofía, sociología y filología románica, por la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, Alemania. Ha realizado labor de gestión y ha publicado diversos artículos académicos. Actualmente es directora de la Oficina de Formación Humanista en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Empezamos con Raúl para hacer la presentación de lo que es la nueva estrategia de comunicación. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Quiero ante todo agradecer la recepción que nos hace la Universidad Ruiz de Montoya de Lima. Para mí es una enorme satisfacción encontrarme con amigos de hace muchos años de Lima, de la Universidad de Lima y de estos temas de comunicación y compartir con nuevos amigos como Sacil desde México y Soledad que estoy conociendo en este evento. Bueno, yo quiero compartir con ustedes en esta instancia qué es la nueva teoría estratégica. Y para eso quiero plantearles algunas ideas de origen. En esta imagen ustedes pueden ver que normalmente uno se encuentra en diferentes etapas de nuestra vida ante un cruce de caminos. Bueno, este cruce de caminos nos dice que por un lado está el término convencional a lo que es una estrategia y por otro, lo que nosotros desde la instancia de FISEC y de CINTE, ¿sí?, el Foro Iberoamericano sobre Estrategia de Comunicación y la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica, desarrolladas en torno a la obra del profesor y maestro Rafael Alberto Pérez, a quien en un ratito les voy a mostrar su imagen y su obra, se ha desarrollado lo que se conoce como la nueva teoría estratégica. Siempre a mí me han preguntado, bueno, ¿por qué esto de nueva? Que no es solamente un calificativo para diferenciar algo, sino que justamente para marcar una inspiración de una perspectiva. Pero antes quiero reflexionar un aspecto con ustedes. Hoy día el mundo entero vive este trauma de salud que es el COVID. Y frente a ello las naciones se están preocupando por un tema que tiene que ver con la vacunación. Particularmente en Chile nosotros hemos desarrollado una estrategia de salud muy agresiva, pero que sin embargo se ha encontrado con un choque de intereses personales muy grandes, ¿sí?, en los cuales nos encontramos ante el hecho de que a esta altura ya se vienen vacunando las personas alrededor de los 30 años, pero el índice de vacunación no llega ni siquiera al 70%. Entre medio, todo lo que pasa, igual como sucede en Perú, en México, en España y en muchos de los países de América Latina, esta indisciplina. Y ahí nos encontramos con esta campaña de UNICEF. No dejes a la vacuna convertirse en un lujo.
Una campaña que se desarrolló en Noruega. ¿Y por qué la planteo? Porque justamente uno dice, ¿qué significa una nueva teoría estratégica? Una nueva teoría estratégica significa hacer nuevas estrategias, pensar de manera distinta lo que es la estrategia o revolucionar lo que significa hacer estrategia. Fíjense, no es ninguna de estas tres cosas. La nueva teoría estratégica es un nuevo modo de pensar, no solo un nuevo modo de hacer comunicación. Y vamos a ver que uno de los elementos claves es justamente el ser humano y la comunicación. En esta campaña se nota, el UNICEF está marcando un hecho esencial que es el valor que tiene la vacuna y el valor que tiene la comunicación en torno a las vacunas. A partir de eso, les pido que ustedes tengan en su mente esta idea de lo que significa la vacunación para plantearle algunas ideas justamente de qué cosa es estrategia y qué cosa es la nueva teoría estratégica. Cuando hablamos de estrategia pensamos en la competencia y el conflicto. Uno entra en la batalla y en la batalla hay que ser buen estratega para ganar. Pensamos en el management y los protocolos de gestión, es decir, la palabra estrategia se asocia a protocolos de cómo hacer buenas estrategias, cómo lograr éxitos, captar mercados, o como decía mucha gente hace años atrás, cómo vender más, cómo venderse uno, cómo ganar amigos, etcétera. Su objetivo es el cálculo del impacto. ¿Sí? El cálculo del impacto en el sentido de decir cuánta audiencia tenemos, cómo llegamos a esa audiencia, marcar los share en impacto de audiencia y, como decimos aquí en Chile, el predominio de las páginas y de las formas Excel. Por su parte, la nueva teoría estratégica nos habla de una articulación y de co-construcción. Co-construcción en el sentido que las personas participan colectivamente en construir una estrategia. De comunicación, en términos de relación humana, ya no es el paradigma clásico del emisor que le envía un mensaje al receptor, sino que es la forma en la cual las personas conviven a través de las comunicaciones. Y una tendencia más que al cálculo matemático hacia la comprensión y la interpretación. Más un sentido hermenéutico, más un sentido cualitativo. Dadas estas cosas, la estrategia es una forma distinta de pensar la estrategia teniendo en cuenta y considerando las exigencias del mundo de hoy. Y ese mundo de hoy, ¿cómo es? Aquí les hago una breve observación. Vivimos ante pantallas. Ese es nuestro mundo de hoy. Y ojo, no es este mundo el que nos trajo la pandemia, es este mundo que ya se advenía, o sea que ya se nos venía encima a todos, inevitablemente iba a suceder. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Y esa vida en pantalla, en el mundo de las personas, se traduce en una articulación compleja entre lo que es el mundo vivido, el mundo como vida y sobrevida, digamos, o sea, cómo pasamos de un día a otro, ¿sí? Y las relaciones experienciales, cómo construimos nuestras relaciones unos frente a otros. Ello afecta en 4 ámbitos claves. La transformación digital, un entorno incierto, ya hablamos de la figura de una nueva vida, una vida distinta, que hoy ya comenzaron a vivir los países de Europa. Francia, por ejemplo, ha abierto sus espacios de interacción cotidiana. ¿Sí? Y ni qué decir el entorno difícil que está viviendo en este minuto España con esta oleada de inmigrantes marroquíes. Tercero, ¿sí? La resiliencia. Estamos ante una nueva economía, ante nuevos intercambios, donde los bienes deben ser definidos en función de las expectativas de las personas. De más está decirle que Perú en este momento está viviendo una disyuntiva de qué apuesta a futuro va a realizar. Y nosotros aquí en Chile ya hemos optado por cambiar la sociedad, atendiendo más a las demandas de las personas y mirando menos a los partidos políticos. Y cuarto aspecto, la responsabilidad social. Eso es clave, fundamental.
más aún en el campo del periodismo y en general de todas las comunicaciones. Uno no puede ser un comunicador indiferente a lo que pasa en su entorno, a la experiencia de las personas, a la experiencia de la vida y del otro. Es fundamental rescatar la figura del otro que es uno con el cual se está relacionando. En ese marco de cosas, la nueva teoría estratégica se organiza en tres aspectos. ¿Cuál es su eje central? Su motor, el ser humano. Pero el ser humano como ser vivo y experimentador de relaciones humanas. Su humanidad es la que vive frente a otro, frente a uno mismo, frente a su comunidad, y la busca comprender a través de comprenderse a sí mismo. Su elemento de articulación, la comunicación. Eje fundamental, la nueva teoría estratégica se inserta en el campo de la comunicación de manera muy clara. Y su hábitat, lo que acabamos de señalar, la complejidad del entorno social y de la convivencia. Ojo, cuando hablamos de complejidad no nos referimos complejo como difícil, sino complejo porque existen muchas variables. Yo he intentado diseñarles 4, que podrían ser aquellas que llaman la atención en este momento. Les presento a nuestro maestro Rafael Alberto Pérez, que en paz descanse, quien nos mostró este camino en muchas obras que él realizó, algunos hitos. Primera obra, 2001, Estrategias de la Comunicación. Más que un libro de estrategia de comunicación, personalmente lo considero una enciclopedia de la comunicación, absolutamente recomendable. Personalmente yo descubrí esa obra allá por el año 2001 y me permití insertarla como una teoría social de la estrategia, porque nos hacía mirar a las relaciones humanas, más que a los procesos. Cuando ya los publicistas comenzaban a hablar de publicidad emocional, cuando los comunicadores audiovisuales hacían historias más centradas en la experiencia del individuo, cuando ya la posmodernidad había tejido todo su manto sobre la cultura humana, este caballero nos habla de una nueva teoría estratégica, de que pensemos las relaciones, de que ya no pensemos de que la salida de la estrategia es vencer al enemigo, superar al otro, sino cooperar, relacionarse. Luego, la obra clave, donde nace la nueva teoría estratégica propiamente dicha, en el libro que escribió junto a Sandra Mazzoni, profesora de Rosario, Argentina, donde están enumerados los cambios de los cuales ahora les voy a señalar rápidamente cuáles son. Una obra clave, un pequeño librito, un manual, como el mismo Rafael Alberto Pérez nos decía, Pensar la Estrategia. Es un manual que fue editado en Argentina allá por el año 2012. Y la última obra que él hizo antes de dejarnos en este mundo, pero estoy seguro que él está con nosotros siempre, que es Estratega, que es un libro igual que el primero, que tiene alrededor de 700 páginas, pero en ese último libro, como les voy a señalar más adelante también, él escribe de puño y letra las primeras 70 páginas, y lo siguiente deja a toda la comunidad que ya nos habíamos organizado en torno al concepto de nueva teoría estratégica, a que demos nuestros puntos de vista. En esa línea, la idea, ¿cómo se hace o cómo gestionar y hacer estrategias desde la nueva teoría estratégica, o la NTE? 5 elementos clave. 5. Primero, el paradigma de complejidad, tomado de la obra de Edgar Morin. Complejidad como una mirada hacia el conocimiento integral, hacia el conocimiento multivariable, la interdisciplina, la convivencia entre conocimientos, para saber cómo se hace algo. Segundo elemento, el ser humano en relación. No es el ser humano como individuo aislado que busca realizarse o que busca solamente su felicidad por sí mismo, sino el individuo que busca su felicidad, que busca su realización, inserto en un conjunto de relaciones, llámese comunidad, organización, grupo de convivencia, grupo de amigos, etc. Tercero,
una hermenéutica relacional, es decir, el discurso organizacional enfatizado sobre el tema de la significación, de la innovación, ¿no?, de la creatividad. Por tanto, se le da más énfasis a la capacidad interpretativa. Cuarto elemento fundamental, la estrategia vista como el arte de la guerra, hoy día, para la nueva teoría estratégica, no es visto como el arte de la guerra, es el arte y el saber vivir con otros, o sea, la articulación. ¿Y cuál es el punto de articulación clave? Desde la comunicación. Para coronar el quinto punto, con el paso de la economía a la comunicación. O sea, del valor de los bienes al valor de los intangibles. Porque en la comunicación lo que se intercambia son intangibles. Negociación sobre intangibles. Una idea, la estrategia. ¿Cuál es el concepto de la nueva teoría estratégica? El estrategar, un verbo original, no está en el diccionario de la RAE, pero aquí el estrategar es la estrategia como articulación humana, vivencial y experiencial. Esa es la perspectiva que está la nueva teoría estratégica. Ahora, el pensamiento estratégico se desagrega en, primero, un aspecto relacionado con la mejor vivencia, nuevas rutas y transformación de entornos. La estrategia no es un algoritmo, no hay una clave para hacer buenas o malas estrategias, que es un elemento muy importante que se marcó en este enfoque. El pensamiento estratégico ayuda a anticipar el futuro y a replantear metas, el concepto de futuribles, y el pensamiento estratégico es un proceso de vivir estratégicamente, no solo hacer estrategias, es una forma de vida y de relación. Y finalmente, la estrategia es un producto de un pensamiento en espiral, no lineal. Esta es una expresión literal que he tomado de Rafael Alberto Pérez. La estrategia se va cambiando a medida que va aplicándose. No es un plan definido y ahí que siga su ritmo. Quiero terminar marcando la idea de lo que dijo Rafael Alberto Pérez en este libro del 2018, editado en la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires, donde plantea, tres ideas fundamentales. La estrategia entre presente y futuro, la estrategia como proyección más que anticipación, como imaginar un futuro. Las personas que se articulan en situación de co-construcción, de coordinación, no de conflicto. Y clave, la relación entre teoría y práctica, que significa hacer bien aquello que se conoce bien. Aquí me permito mostrar, ahí viene la fotografía, una que nos tomamos con mi colega, amigo y partner Raúl Herrera, de aquí de Chile, con nuestro maestro Rafael Alberto Pérez, el año 2016 en la Universidad Central, tanto quien les habla como el doctor Herrera Echenique, quien es presidente internacional de FISEC. Construimos un modelo que se llama Plataforma de Decisiones Estratégicas con inspiración de la nueva teoría estratégica. Y última idea, hoy habitamos lo que se llama nuestra comunidad estrategal, integrada por FISEC, CINTE, donde SACIL tiene un papel muy importante en términos de lo que es el trabajo, de lo que hace FISEC a nivel iberoamericano. Hemos editado 3 publicaciones claves, viene una cuarta, en Santiago el año 2014, en Quito el año 2017, y en Bogotá el año 2019, donde se compendia, digamos, las líneas de pensamiento que desarrolla esta nueva teoría estratégica. Ya está por editarse también en Quito, esperamos el segundo semestre de este año, un cuarto libro que conjuga las perspectivas de muchos de aquellos los que seguimos esta nueva teoría estratégica y la llevamos a la comunicación y la trasladamos a nuestros estudiantes. Eso es lo que quería contarles y les agradezco por los minutos que me han permitido
comparte. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente nos has dado varios temas para conversar acerca de cómo ha cambiado esta relación de ya no tener en cuenta solamente los bienes, sino también hablar acerca del valor de los intangibles, acerca de que no se puede ser indiferente al entorno ni a la otra persona, y acerca de que la estrategia es una manera de ser y de vivir. En ese sentido, creo que lo más importante aquí es cómo el ser humano se relaciona con toda esta nueva propuesta, un ser humano experimentador de relaciones humanas, colaborador, que piensa en el otro y no solamente en sí. O sea, creo que has planteado ahí varias cosas. En ese sentido, vamos a escuchar un poco los comentarios de Cecil Chayoga para ver qué más nos puede ampliar al respecto. Gracias, Cecil. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por la invitación también a la Universidad Ruiz de Montoya, a su Escuela de Periodismo. Es un gusto estar compartiendo con Raúl Bendezú de FISEC, con Soledad Escalante. De verdad, un gusto y un honor estar con colegas tan preparados en este foro. Voy a permitirme compartir la pantalla para hablar un poquito sobre la convergencia de la nueva teoría estratégica y la visión humanista, que es lo que preparé para este panel. Como ya lo decía mi querido Raúl, para la nueva teoría estratégica, la acción es el centro de la visión, ¿verdad? De la visión estratégica. Y el ser humano que actúa es el vector que articula la estrategia. Es decir, la acción no sucede sola, ¿verdad? Es llevada a cabo por personas, por individuos. ¿Qué proponen la visión humanista y la visión estratégica respecto del ser humano? Yo me permití hacer una síntesis en donde respecto del ser humano como eje, la visión humanista pues propone, por supuesto, la formación en valores, cultivar los conocimientos, cultivar el ser para mejorar, que los individuos tengan un alto sentido social, que desarrollen un pensamiento crítico y que practiquen también la compasión, haciendo énfasis en la filosofía humanista jesuita, ¿verdad? Entonces, todo este cúmulo de ideales desde la visión humanista resaltan al ser humano como actor también. Y desde la visión estratégica, el desarrollo de un pensamiento estratégico del individuo, fomentar el vínculo y la co-construcción, hacer énfasis en la comunicación como habilidad humana, en comprender la complejidad, ser personas de acción y lograr objetivos. Entonces, estas dos visiones parecieran muy diferentes, que contrastan, pero en realidad yo le encuentro muchas convergencias también. ¿En dónde convergen entonces la visión humanista y la visión estratégica respecto del ser humano? Bueno, en que el ser humano es el centro de una visión y de otra. Cuando hablamos de nueva teoría estratégica y decimos que el ser humano está al centro, quiero explicarlo. Primero, me parece que el ser humano está al centro porque exige una mirada polisémica como punto de partida. Es decir, estrategamos y logramos objetivos a partir de rutas y la anticipación de futuros posibles. Es decir, futuros posibles, como le llamó Rafael Alerto, futuribles, y esto lo hacemos en medio de la complejidad, considerando la polisemia o la diversidad de percepciones. Lo que está funcionando para mí puede no estar funcionando para ti. Como profesores, lo que está funcionando para mí puede no estar funcionando para mis alumnos. En fin, la polisemia o la diversidad de percepciones como punto de partida, yo creo que es un punto de partida profundo y constituyente que existe entre la comunicación estratégica y, en este caso, converge con la visión humanista y que nos aporta la clave para abordar la comunicación. Desde ambas visiones, una comunicación basada en la polisemia, en la comprensión del otro.
Y bueno, cabe mencionar que en la nueva teoría estratégica hacemos investigación polisémica basada en la comprensión del otro. Esto implica observar, investigar, liberando la mirada del investigador de prejuicios y de significaciones previas, implementar técnicas de investigación basadas en la comunicación, como en el diálogo, conversaciones, charlas, acercamientos humanos, etcétera. Necesitamos entonces estar más cerca de la percepción del otro sin imponer nuestros puntos de vista como investigadores de la comunicación. Y también creo que ambas visiones, la humanista y la de la nueva teoría estratégica, convergen en la complejidad. Ya lo mencionaba Raúl. Sin embargo, la visión humanista aborda la complejidad como la aceptación de la diversidad, la aceptación del otro sin importar su condición y la compasión por el otro en la diversidad y en la complejidad. Y nosotros comprendemos a la complejidad como el entretejido de situaciones, el entretejido de contextos que hacen que nuestro entorno sea complejo y que no tengamos que estresarnos por ello. El entorno es complejo per se y en un entorno complejo es que estrategamos. Y esta frase, que es de Joel de Rosnay y que utilizó Rafael Alberto Pérez en uno de sus libros en 2001, en Estrategias de Comunicación, me gusta mucho porque plantea en la sencillez cómo comprendemos la complejidad. Y la voy a leer, dice así: el universo de la complejidad es también el de la acción. El médico se enfrenta a la complejidad del cuerpo, el directivo al de la empresa, el alcalde al de su ciudad. Los grandes retos del mundo están ligados a nuestra capacidad de gestionar la complejidad. Y en ello creo que convergemos humanistas y teóricos estratégicos. Bueno, cuando hablamos de la mirada centrada en el ser humano a través de los vínculos, ya lo mencionaba Raúl, pues bueno, el ser humano es el actor del aporte comunicacional. La comunicación no sucede de manera espontánea o sucede de manera técnica, como en los viejos modelos funcionalistas, en donde teníamos emisores, receptores, decodificaciones y codificaciones por todos lados. La comunicación es una habilidad humana actuada, gestionada por personas. Entonces aquí puse una frase de Rafael que dice: si el objetivo de toda estrategia es alcanzar un futurible, que es un futuro posible, aquello que convertimos en meta, entonces el objeto de toda estrategia son las relaciones. Y las relaciones son las que nos permiten transformar, ¿sí?, mientras alcanzamos esa meta o en la ruta del alcance de esa meta. Me permití hacer un pequeño esquema para sintetizar y ejemplificar por qué para la nueva teoría estratégica el humano es el actor articulador de la estrategia y está en el centro. Bueno, para estrategar partimos de un futurible, es la antesala de la estrategia, es decir, el planteamiento conceptual mental de un futuro mejor, de un futuro posible. Digo mejor porque sería mejor si lo estrategamos, ¿sí?, si le imprimimos el proceso de pensamiento, a que no lo estrategamos. Y como punto de partida, o sea, está la antesala del futurible, el anhelo, el ideal de un futuro mejor. Y como punto de partida están los objetivos, que son la materia prima para hacer estrategias. Si no sabemos de dónde partir y hacia dónde vamos, no podemos estrategar. Y luego está el actor, el ser humano que desarrolla un proceso de pensamiento complejo y luego selecciona rutas de acción para lograr esos objetivos. Esta es la acción humana estratégica. Para finalmente lograr la estrategia, que es el producto o resultado de este proceso de pensamiento. Idealmente alcanzaremos entonces el futurible, ¿sí?, que es el conjunto de todos estos pasos para el logro de nuestra estrategia. Y aquí está la definición de Rafael Alberto, que es: la estrategia es el producto de un proceso de pensamiento que concibe y selecciona rutas de acción para lograr un objetivo. Y decimos el ser humano al centro porque literalmente está al centro. Si se dan cuenta, está
justo en el centro, porque él es el que ejerce, él es el que actúa, él es el que desarrolla el proceso de pensamiento y trabaja en complejidad para el logro de esta estrategia, para el alcance del futurible. Si a este ser humano le imprimimos las habilidades de comunicación, la formación en valores, la visión del mejor vivir que proponen los teóricos humanistas jesuitas, pues nuestra estrategia seguramente será un ejemplo del bien hacer, ¿verdad? Y ya con esto termino, para no llevarme mucho tiempo. El ser humano, entonces, es el actor principal para el humanismo y para la nueva teoría estratégica. Convergemos en ello. La comunicación social de nuestra era se fortalece con la propuesta humanista y a su vez apoya a la estratega a visualizar un futuro socialmente mejor. Y con esto acabo. Muchas gracias por prestarme su atención. Muchísimas gracias, Sacy. Realmente has puesto en tela, has abierto muchas puertas y muchas cosas como para conversar. Vamos a escuchar ahora a Soledad Escalante. Ella es directora de la Oficina de Formación Humanista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Soledad, te escuchamos. Gracias, Jenny. Bueno, ante todo, pues saludarlos nuevamente. Quisiera además de saludar a Jenny por la organización y la invitación que nos ha hecho a este interesante conversatorio. También agradecer pues a los colegas que están acompañándonos esta tarde, a Raúl Bendezú, a Sacy Chagoya, a aquellos que nos están acompañando en Facebook Live y sí, también en el Zoom. Bien, como saben, yo provengo de una formación muy distinta. Yo soy filósofa y pues escucharlos me significa hacer una reflexión, ¿no? Bastante interesante, bastante actual, ¿no? Y la he planteado de una manera distinta. Lo mío no son tanto imágenes como conceptos. Entonces voy a compartir unas diapositivas que en realidad más que nada están acompañadas de un texto, ¿sí? Que me interesa poder compartir con ustedes y ponerlo un poco a... ¿me dicen si estoy compartiendo? Sí, muy bien. ¿Se comparte? Perfecto, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, lo mío va de esta lectura del humanismo para la comunicación. Y mi lectura es sobre todo desde la teoría crítica. Como les dije, me he formado en esa escuela y provengo de una formación filosófico-crítica, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo humanista, ¿no? Entonces, comienzo haciéndome una pregunta, ¿no? Y es cómo se puede utilizar y actualizar la teoría crítica de la comunicación de Fromm para proporcionar una perspectiva humanista, crítica, en la era del capitalismo comunicativo. Digo al respecto lo siguiente: lo que escribe Fromm implica que la producción social es la esencia de los humanos. A través de la producción, los humanos crean relaciones con la naturaleza, relaciones con otros humanos y relaciones con ellos mismos. La implicación es que el ser humano es un ser natural, social, colaborador y consciente de sí mismo, y que estas características solo son posibles a través de las relaciones que los humanos producen en la sociedad. Además, la comunicación es un proceso de producción social en el que los otros seres humanos intentan comprender las interpretaciones del mundo por otros y compartir sus entendimientos con los demás. El objetivo de la comunicación es comprender cómo otros humanos entienden el mundo. Es la comprensión de la comprensión. Es una hermenéutica, ¿sí? Comunicativa. Al igual que la comunicación es productiva, además la producción es comunicativa.
para producir socialmente, es decir, de manera cooperativa. ¿Sí? Los humanos necesitan coordinar su trabajo. Para ello, utilizan el lenguaje para crear, compartir e interpretar símbolos y significados con el fin de coproducir entidades que satisfagan determinadas necesidades humanas. Fromm valoró ciertas experiencias prácticas de la vida que influyeron en su pensamiento teórico. Podríamos llamar a estas experiencias convivialistas, lo que significa que surgen de la interacción social concreta, como las reuniones y la comunicación amistosa en el marco de una cena, pues que ahora no podemos tener mucho por esos tiempos de pandemia. Estas orientaciones también tienen sus raíces en decisiones teóricas. Según Fromm, la naturaleza del hombre, si podemos llamarla así, es esencialmente relacional. Su salud depende de las relaciones sociales, de la naturaleza de esas relaciones. Axel Honneth, filósofo social, teórico crítico también del siglo XXI, ha señalado esa peculiaridad también en el pensamiento de Fromm, que entendió como un criterio de demarcación de otros representantes de la teoría crítica. Fromm, en opinión de Honneth, representa una forma de teoría crítica que no es, como Horkheimer y en parte Adorno, principalmente funcionalista, sino más bien normativo. Según este punto de vista, los actores sociales no están absolutamente dominados, pero siempre son capaces de realizar integrables, estas experiencias que se integran unas a otras y que hacen justamente este entramado social, que se dice que Fromm entendió como interactivas. Más allá de eso, el humanismo de Fromm también está estrechamente relacionado con las demandas de la crítica social y cultural. Creía que la existencia de un deseo por el humanismo debería verse como una señal de alarma. El humanismo, por tanto, siempre ha sido una reacción al peligro de la deshumanización que continuamente irrumpe en la historia. En el siglo XVI, el humanismo fue la reacción a la amenaza provocada por el fanatismo y la destrucción de las guerras religiosas. En los siglos XVIII y XIX fue la respuesta a la amenaza de las guerras nacionales y la transformación de las personas en medio de la producción. Al igual que con Horkheimer y Adorno, esta comprensión del humanismo muestra su potencial como reacción cultural contra los brotes de inhumanidades. Puedo ponerlo en comillas. El propio Fromm le dio a su humanismo atributos muy diferentes. El humanismo normativo, creado, por decir así, por Fromm, es probablemente el más utilizado y el más adecuado. Fromm entendió esto como la capacidad de realizar patologías sociales que se derivan de la falta de relaciones sociales satisfactorias. Más que el humanismo normativo, dialéctico o incluso socialista, ¿no? Es el humanismo como concepto, es un humanismo radical. Del cual Kieran Durkin, ¿no?, habla también cuando en un reciente estudio hace alusión a Fromm. Para Durkin, este término está justificado porque encaja con la pretensión de Fromm de reflexionar sobre las raíces del humanismo, raíces que incluyen una antropología que persigue con el humanismo normativo.
el objetivo de articular las precondiciones normativas para la coexistencia humana. Un yo auténtico, del cual hablaba tan profundamente Adorno, un yo auténtico puede ver a través de las ilusiones, en comillas, de la sociedad respectiva en un presupuesto esencial. Y esto se considera de esa manera como auténtico, como esencial. Fromm encontró inspiración y orientación especialmente en Freud y Marx. Y ello, bueno, se explica por el contexto. Finalmente, el humanismo radical también implica arriesgarse en experiencias existenciales y sociales concretas, ¿no? No solo en conceptos filosóficos. Aquí, sin embargo, me gustaría sugerir que el humanismo de Fromm puede entenderse principalmente como un humanismo enfático. Con esto no quiero dar a entender que tiene características completamente diferentes a las mencionadas anteriormente, sino más bien una actitud distinta. Fromm aboga enfáticamente por la reinstalación de la cultura humanista en las sociedades modernas. Mientras que la actitud de Adorno hacia el humanismo es mucho más contenida o dialéctica, en comillas, Fromm debe haber creído que el silenciamiento del humanismo no era solo un síntoma de un mundo cada vez más inhumano, sino que quizás una de las razones para ello era más bien esta actitud. Por lo tanto, estaba convencido de que apartarse del humanismo aceleraría, en última instancia, las tendencias hacia la inhumanidad. En otras palabras, el futuro puede llamarse futurible en el contexto en el cual también lo están refiriendo, de nuestra sociedad moderna o tardomoderna, se mantiene y cae en su capacidad de desarrollar una cultura del humanismo normativamente sustantiva. En un artículo programático que es clásico y vale la pena traerlo a colación, Fromm presenta un esquema de este concepto. En lugar de tomar las ciencias naturales como modelo, se debe desarrollar una ciencia humanista del hombre. Esto viene ya de atrás, tiene historia, y podríamos irnos hasta el siglo XIX, en el cual Dilthey hablaba de estas distinciones, ¿sí? Pero es aquí Fromm el que alude a cómo entender la ciencia humanista del hombre. Entonces, el foco está en los valores universales, es decir, valores que son compartidos por todos los seres humanos, pero que podrían perderse debido a un relativismo desenfrenado que puede darse en las ciencias sociales. La investigación del hombre, dice Fromm, debe realizarse en el espíritu del humanismo, presuponiendo intereses humanos generales y universales. Aunque estoy de acuerdo con la afirmación de Fromm de un programa de investigación de orientación humanística, creo que tal vez este programa tendría que adoptar una forma diferente hoy. ¿Cómo se vería esto? Lo esbozaré brevemente bajo el lema de humanismo crítico, en la sección final de este artículo. El hecho, bueno, no, llegará a ser artículo tal vez en otro momento, pero por ahora va como ponencia. El hecho de que hoy sea más Adorno que Fromm quien pertenezca entre esos autores de la tradición de la teoría crítica que están siendo redescubiertos, releídos o reapropiados, ciertamente tiene que ver también con el hecho de que un humanismo enfático, como defendía Fromm, parece encajar mucho peor, ¿no?, con nuestra actual zeitgeist, lo que se denomina el espíritu del tiempo, ¿no?, que el de Adorno, ¿no?, más sofisticada teoría negativa, la de Adorno, la teoría negativa o su teoría dialéctica. Para entender esto debemos recordar, una vez más, que en las últimas décadas han ganado terreno las reservas sobre la antropología y el humanismo. Ken Plummer lo resume
en las siguientes palabras. Estos días, el ser humano, o en estos días, el ser humano y el humanismo son términos completamente controvertidos. Una versión muy específica, estrecha y occidentalizada se ha convertido simultáneamente en dominante y luego se ha desacreditado en gran medida. Con todo, el humanismo y todo lo que representa se ha convertido en una mala palabra. Desde la pandemia, el humanismo se ha convertido en una palabra más que necesaria y no como una mala palabra. Estamos apelando con profundidad al humanismo en sus diversas expresiones. Entonces, en primer lugar, decimos para Plumer, está claro que se debe incrustar un humanismo crítico. Aquí reacciona al reproche de que los humanistas entienden a los humanos como una categoría demasiado abstracta. No se puede entender a los seres humanos si se los saca de los contextos de tiempo y espacio de los que siempre forman parte. Este es un texto de Plumer del 2001. Esta idea también recuerda algunas consideraciones de la teoría crítica, como vimos anteriormente. Y voy terminando. En nuestra opinión, creo que he retrocedido, perdón. A ver aquí, ya. En nuestra opinión, la propuesta de Plumer de un humanismo crítico contiene elementos importantes para la actualización de las orientaciones humanistas. Pero también creo que es una propuesta bastante defensiva que acaba por acomodarse demasiado a la crítica posthumanista. Recurrir a la teoría crítica bien puede ayudar a prevenir esto, ya que el humanismo crítico podría entonces entenderse como un programa de investigación social y cultural que debe estar en contacto con los desafíos sociales y políticos concretos a los que se enfrentan los seres humanos en nuestras sociedades. Eso implicaría criticar todo tipo de inhumanidades. Lo haría con una fuerte convicción de la necesidad de denunciar enfáticamente estas tendencias de inhumanidad que son más o menos evidentes en nuestra vida social y que la pandemia ha puesto lamentablemente en evidencia cruel. Finalmente, el humanismo crítico debe buscar aliarse e intervenir en los debates académicos y políticos actuales y en los movimientos sociales donde se discuten estos temas, incluso en la nueva teoría estratégica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Soledad. Realmente nos has dado una buena información teórica, ¿no?, sobre este aspecto. Una cosa que me deja pensando es la filosofía antropológica, es cierto, ¿no? Nos plantea una serie de conceptos, pero además nos lo deja un poco etéreo, un poco, como tú decías, abstracto, ¿no? Nos lo pone ahí y no lo terminamos de aterrizar. Y la pregunta para Raúl es, esta nueva teoría estratégica, ¿de qué manera hará que los empresarios, los gestores de la comunicación, las personas que tienen a su cargo el trabajo organizacional, comprendan la importancia de lo que significa centrarse en el ser humano? O sea, caer en cuenta que la comunicación no es solo herramienta, que la comunicación es una herramienta relacional que si no logra cumplir este primer objetivo, en realidad muy poco estamos haciendo con ella, ¿no? A ver, yo voy a responder esa pregunta a partir de mi propia experiencia en consultorías. Una de ellas, la que hicimos junto con mi tocayo Raúl Herrera, el año 2016 para el Ministerio de Salud de Chile, justamente sobre vacunación. Se nos encargó el tema y nosotros aplicamos la nueva teoría estratégica y les garantizo que fue de una enorme apertura. O sea, en ese momento, para las personas que nos escucharon, digamos, nuestra propuesta que llegó después a ser convertida como parte de las campañas, incluso hasta ahora la están utilizando el gobierno de Chile, el concepto del ser humano como centro de la comunicación
que se puede traducir en un eslogan, o sea, un concepto creativo, en un eje de comunicación, se reconvierte en un elemento de inspiración para la práctica. Y la otra experiencia, mucho más reciente, hace un par de años atrás, también junto con Raúl Herrera, a una empresa que vende tickets, una empresa que tiene una filial en Perú también, aquí se llama Punto Ticket. Ellos hicieron una reorganización estratégica. Y nosotros hicimos no solo capacitación, sino también se hizo intervención estratégica, y todo desde el punto de vista del ser humano como eje. Y les aseguro que hubo una enorme aceptación, un enorme interés, digamos. Es decir, particularmente por mi experiencia en las empresas que me ha tocado asesorar, incluso yo de manera personal he trabajado últimamente con un hotel en medio de pandemia, digamos, un hotel en el sur de Chile, en Puerto Varas, un sitio turístico precioso aquí en el sur. El empresario atiende al ser humano, pero sin embargo uno encuentra una contradicción clave en Chile, que hoy día, luego de las elecciones del día domingo, los políticos justamente no han incorporado ese discurso. Los empresarios, los pymes, ojo, no estoy hablando de los grandes empresarios, porque por mi experiencia no me ha tocado ir a grandes empresarios. Sí hemos conversado con algunos, sobre todo los dueños, o con viceministros a nivel de salud, pero hay una sensibilidad al concepto de ser humano. Sin embargo, hay un elemento clave que sí yo rescato de lo que ha dicho Soledad, de esta perspectiva, un humanismo crítico, porque se tiende a convertir en un fetiche al ser humano, al concepto del ser humano. Y eso es una de las cosas que siempre la teoría crítica de Adorno y Horkheimer tendió a cuestionar. Entonces, nosotros estamos pensando en el ser humano para darle una nueva cantera creativa a los publicistas, o estamos trabajando con el concepto de ser humano para dar una inspiración, en este caso, a nuestros estudiantes, a las personas, para que planteen estos elementos que tan claramente ha planteado Sácil en torno a lo que es la inspiración jesuita, que yo comparto plenamente, sobre todo en el sentido de un gran valor como es la compasión, que es el ideal más grande del mirar al otro, porque más allá de la empatía, yo personalmente creo que un gran valor de la relación humana no es solamente ponerte en el zapato del otro, sino hacer algo con el otro, hacer por el otro. Y ojo, no por pena, sino por convicción, y por convicción humana, por filosofía, digamos. Entonces, ese es un elemento que yo creo que ya de por sí plantea un gran debate, ¿no? O sea, el hecho de pensar qué vamos a hacer con esta idea humanista. Yo creo que la nueva teoría estratégica lo instala como una inspiración. No en vano está en el centro de la mirada estratégica, ¿no? Y la estrategia es una forma, es una filosofía, por decir así, una filosofía de gestión, es una filosofía de investigación, ¿no? En esa línea. Muchísimas gracias, Raúl. Efectivamente, esto que tú dices, ¿no? El ser humano como centro. Y Sácil comentó algo acerca de lo importante que es hablar ahora de una co-construcción, ¿no? Más allá que una colaboración. O sea, si queremos llegar a un buen vivir, en realidad tenemos que trabajar de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo ahora. Como ella decía, no se trata de estar compitiendo necesariamente. O sea, se ha entendido la comunicación y el usar las estrategias en comunicación como un ataque al otro para lograr mis objetivos, pero en realidad estamos en otro momento. Sácil, creo que esta pandemia nos ayuda a pensar en que si no trabajamos juntos, en realidad no vamos a poder salir de esta y lograr nuevos objetivos. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Jenny. Pues yo creo que desde el punto de vista de nueva teoría estratégica, te diría que en 2020 y parte del 2021 hemos sido testigos de dos cosas. Una, de la importancia de la compasión y también de la importancia, dentro del tema compasión, de la salud y el bienestar emocional. Y la otra es el fracaso de la planeación.
El fracaso de la planeación porque todo lo planeado durante 2020 tuvo que ser estrategado. Y tuvo que ser estrategado naturalmente por todos nosotros. Es decir, nadie te dice qué es una estrategia, cómo llevarla a cabo, cómo diseñarla. Sencillamente cuando tú imprimes el proceso de pensamiento y piensas en un futuro mejor a pesar de las condiciones, por ejemplo, a pesar de las condiciones pandémicas, el colapso de las economías, el encierro en casa, las cuarentenas, estás estrategando. Entonces, ¿cuál sería mi comentario? No es tan difícil comprender. Todas y todos podemos ser estrategas, pero si imprimimos el estrategar como teoría, como conocimiento, seguramente vamos a tener mucho mayores herramientas organizacionales, mucho mayores herramientas de gestión y de comunicación para nuestro quehacer. En el caso de ustedes en la academia, para su quehacer académico, por supuesto, escolar, y para llevar a la trascendencia la filosofía jesuita, humanista, que quiero ser bien sincera, Jenny y Soledad, que es filósofa, que sí tuve que estudiar para estar con ustedes y saber de qué estoy hablando. Entonces me encantó leerlos, me encantó saber y corroborar esta filosofía. Les decía que yo estudié un posgrado en una universidad humanista mexicana, jesuita, y pues retomar toda esta filosofía y tratar de comprender las convergencias entre lo nuevo, lo estratégico, y lo que ya los humanistas decían, ¿no? Y decían, fórmense en valores, piensen en los otros, sean compasivos. Es muy parecido a lo que se plantea desde la nueva teoría estratégica. Entonces, bueno, convergemos, coincidimos. Jenny, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sasi. Efectivamente, desde la academia, y ahí es Soledad, nos puede hacer algún comentario extra, es cómo convertir que ella decía, ¿no? La mala palabra humanismo en una buena palabra. ¿Cómo hacer que las personas, que las organizaciones, que toda la sociedad entienda que cuando uno habla de humanismo no está hablando de una mala palabra ni de un ideal, sino que es algo que realmente nos va a hacer bien a todos, ¿no, Soledad? Sí, Jenny, gracias. Allí hay una reflexión de fondo que hacer, ¿no? Y creo que sí, tanto Raúl como Sasi lo han presentado, ¿no? En imágenes y nos han podido mostrar en qué medida, ¿no? A veces nos dejamos llevar más por la imagen, lo digo en el sentido de la apariencia, que por lo que realmente está detrás, aquello que es lo más esencial. Lo dijo Raúl en el sentido del ser humano como centro, también Sácil, ¿no? El ser humano justamente como inspiración. En tanto esto no sea lo fundamental, lo trascendental, en tanto no estemos pensando en la persona misma, en su concreción como ser humano, con todo lo que trae, nos vamos a olvidar y nos vamos a detener en aquello que puede estar bien visto, en aquello que puede sonar bien, en aquello que puede traer mucha campaña, ¿no es cierto? El marketing funciona, excelente, pero detrás están otras cosas, ¿no? Y detrás de esas imágenes a veces hay realidades que no estamos viendo. Entonces, hablar en términos filosóficos, siempre me toca hacer la tarea también de decirlo, es hablar en términos concretos, aunque no se crea, pues. Es que la filosofía está presente en todo. Y cuando uno ve esto y lo mira, dice, claro, ¿qué hace una filósofa? Y perdonen que yo aquí hable de mí, lo hago muy chiquitito. ¿Qué hace metida en cargos administrativos? Si la filosofía pues está en el mundo de las ideas y están en otro lado. Entonces, no es tan así, créanme, ahí hay mucho que decir. Y cuando he mencionado, por ejemplo, a Axel Honneth, allí hablaba también, me preguntaba como comentario, Jenny, ¿no es cierto? A veces esta filosofía antropológica es algo abstracta, mencionar, ¿no? Que sí se trabaja, por ejemplo,
temas que son centrales como el reconocimiento del otro, el tema de la otredad, el tema de cómo entendemos al ser humano que tenemos delante, con el cual me comunico, interactúo, pero a veces ni reconozco, no lo reconozco en su diferencia. Y creo que ahí hay un tema central que tendríamos que entender comunicativamente hablando. Cuando hablamos de comprender al otro, decimos, ok, ¿esas teorías son solamente teorías o las ponemos en práctica? Entonces, filósofos como Axel Honneth han puesto el esfuerzo en llevarlo a el trabajo con la psicología social. Entonces, si uno ve el trabajo con Jessica Benjamin o anteriormente con George Herbert Mead, ¿no? Hay un esfuerzo por poner en data, ¿no? esta relación de reconocimiento del otro. Me ha gustado muchísimo en las presentaciones que se han hecho, ¿no? Esta relación con el ser humano como inspiración, ¿no? Como compasión, es verdad, a veces la empatía se convierte también en una mala palabra porque la usamos tanto, la desgastamos, ¿no? Que ya no se entiende, ¿no? ¿Qué decimos por empatía? Cuando se han pasado las imágenes, Raúl, sobre la vacuna y que no se convierte en un lujo, etcétera. Es decir, ¿qué nos está pasando en el mundo, no? Hay muchas cosas que nos llevan a cuestionarnos sobre aquello que es también muy jesuítico. Y a mí me gustaría mucho preguntarles a los dos, aquí aprovecho el espacio, a Raúl, a Sassi, en este caso me ocupo del espacio de Jenny, pero también me encantaría, ¿no? Si pudieran hacer un comentario, porque vienen de líneas distintas y creo que allí están a aprovecharle el espacio. ¿Cómo entienden ustedes este humanismo jesuítico, la filosofía humanista jesuita? ¿Cómo la entienden? Porque a mí me gusta muchísimo, yo trabajo con jesuitas, nosotros estamos con Jenny, bueno, eso sí, la he trabajado y estudiado en la Ibero de México, y bueno, yo he tenido ocasión, ya les conté, de estar por allí. Está tu perrito, Jenny. Bien, entonces sí me encantaría si pudiesen explicar un poco más al respecto, porque el humanismo está allí, el humanismo crítico también está allí, y no sé cómo lo entienden ustedes. Soledad, yo quiero decir que estuve leyendo con bases en la filosofía humanista, no sé si pertenece a la corriente crítica, pero es la filosofía que aborda la Universidad Iberoamericana, que es en donde yo estudié mi primer posgrado. Claro. Me parece que pues sus orígenes, ¿no? Que son orígenes de expulsión, de crítica, fomentan que las sociedades jesuitas, en este caso, pues hayan sido sociedades solidarias, ¿verdad? Unidas. Y que por eso la formación en valores, la cohesión de las personas, todo esto es lo que hemos hablado, ¿sí? El no distinguir en una sociedad que entonces en México, cuando llega la filosofía jesuita y los jesuitas a México, entonces eran criticados, entonces eran sesgados, y esto mismo hace la conformación de grupos, pero no grupos como se estilaban, que eran grupos intelectuales de poder, sino la conformación de grupos que se dedicaban a la formación de los valores a través de la educación. Entonces, la filosofía jesuita y la acción jesuita históricamente ha educado y ha formado a generaciones y generaciones. Entonces, en el fondo, yo no comprendo bien la diferencia entre la filosofía jesuita crítica y la filosofía jesuita que se ha proliferado, por ejemplo, en México y que hasta hoy mantiene sus raíces y que hasta hoy mantiene sus ideales de formación del individuo en valores. Así la comprendo, querida Soledad. Dale, gracias, Así. A ver, yo quiero hacer algunos comentarios a partir de lo que nos ha invitado Soledad a pensar. Yo soy católico y católico practicante desde hace muchísimos años. Conozco la línea cristiana de jesuita, con la que comparto ideales muy importantes. Sobre todo esto que les marcaba, ¿no? La compasión. Yo no solamente soy un creyente, sino un practicante de la compasión. ¿Y por qué les digo practicante? Porque yo vivo en un entorno donde justamente yo no vivo en Santiago,
ciudad, yo vivo en el campo y formo parte de una fundación que cuidamos animales en situación de abandono. Ahora ustedes me dirán, ¿qué de humano tiene preocuparse por animales en situación de abandono? Y ahí por ahí una está apareciendo. Yo creo que tiene lo más humano, porque justamente el apoyar a seres indefensos de toda especie, es un elemento clave en la compasión. Si bien el ser humano debe ser compasivo con otros seres humanos, el ser humano tiene que ser compasivo con todas las otras especies. Y cuando digo especies me refiero al medio ambiente, a nuestro entorno de vida, a nuestros hermanos de cuatro patas y hasta una mosca. Miren, yo aquí donde vivo hay ratones de campo. Ratones. Ustedes saben que un ratón roedor destruye. Yo no mato a ninguno de esos animales. Aunque me destruyen, se coman la comida. No, ¿por qué? Porque sé que ellos están buscando vivir. Ahora, otra cosa es que entre ellos se peleen, se maten. Lógica de la vida. Un elemento clave que decía nuestro amigo Rafael Alberto Pérez era la estrategia como vivir mejor, que también lo marcó claramente Sassi, y del vivir de manera estratégica. Y de manera estratégica, ¿qué significa? Tomar decisiones. Por ese motivo es que yo empecé mi intervención, digamos, con esta imagen de un cruce de caminos. Miren, la vida es eso, un cruce de caminos. Tú decides ser compasivo o compasiva, o tú decides no serlo. Y la vida nos enfrenta cada día a esas opciones. Y miren, cosa curiosa que estamos hablando de humanismo en un mundo que cada vez más es antihumanista. Y se lo digo por qué. Porque estamos avanzando hacia el ideal de la inteligencia artificial. Ojo, suplantemos seres humanos por máquinas que piensen, hablen como seres humanos. De repente van a inventar una máquina que tenga compasión, ojalá. Almacenemos datos para controlar mentes. Procesamientos de información. Y lo más importante, estamos viviendo en una cultura de la presencialidad a distancia o presencialidad remota. Por ejemplo, en este momento estamos en 3 entornos distintos. Cada uno de nosotros, está en un punto geográfico del globo terráqueo. Y ese punto geográfico nos hace confluir en este espacio. Y por ello, nosotros no dejamos de ser más o menos humanos, sino que simplemente estamos asegurando nuestra presencialidad. Una de las cosas, y aquí quiero marcar mucho para lo que son los periodistas, y quiero decirles esto que yo siempre se lo digo a mis estudiantes aquí en Chile, y se lo digo con todo cariño a los estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya, como peruano que no está en su tierra hace 30 años. El periodista, su compromiso clave es el ser humano. Pero ojo, comprender al ser humano es la tarea más complicada. Y ahí emergen paradigmas como la complejidad, que poco se lee en nuestras escuelas de periodismo. Y segundo, una frase que a mí siempre me impactó, que yo cuando la leí, Rafael Alberto la citó, que aquí la tengo a mi lado. A mi lado es del filósofo francés Henri Bergson, que escribió sobre fenomenología y un gran libro sobre la risa. Él decía, disculpe el género, porque un texto del siglo XX, digamos, piensa como un hombre de acción, pero actúa como un hombre de pensamiento. Piensa como un ser humano de acción, pero actúa como un ser humano de pensamiento. Y nosotros a los comunicadores lo que más le enseñamos es justamente a que manejen los soportes automáticos y que no piensen en los seres humanos. ¿Cuánto de los comunicadores
Y es una cosa que yo siempre cuestiono y critico aquí en Chile, y cuando tengo espacio internacional lo digo, y aquí lo comparto con ustedes que están en una escuela de comunicación y de periodismo. A los chicos más nos preocupamos de que sepan manejar la nueva tecnología. Y no le enseñamos a que sepan pensar que esa tecnología está hecha para personas, para seres vivientes. Es más, para seres, digo seres, por eso cuando empecé les dije, la compasión parte no solo con el ser humano de dos patas, sino con todo ser viviente. ¿Mm? Uno de los grandes cambios debe ser la conciencia más que la humanidad. Y ahí comparto la visión crítica del ser humano. El concepto de la vivencia, ser compasivo con seres vivos, vivientes, ¿eh? Que son sintientes. ¿Eh? Entonces, si nosotros enseñamos una comunicación que marque eso, la comunicación con el ser vivo en general, ahí vamos a instalar temas como la responsabilidad social, el medio ambiente, la nueva economía, el tercer sector, la convivencia colaborativa y co-constructiva. ¿Eh? Porque hoy día, en este momento en Chile, en las últimas elecciones ha ganado la tendencia que reivindica a los grupos sociales independientes, muy cercanos al Partido Comunista, y esto a ustedes en Perú les suena bastante conocido, ¿eh? Y estamos ya desesperados porque Chile se va a ir a la izquierda, al comunismo. Dios quiera que no, con todo respeto lo digo. Pero no pensamos en lo que significa construir con otro. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos pasado y debemos pasar del terreno de las ideologías al terreno de las prácticas. Y las prácticas, una de las prácticas claves es esto que los jesuitas han marcado y que no fue bien entendido en su época, porque no olvidemos que en el Perú a los jesuitas se los trató muy mal en la época de la independencia. ¿Eh? Y gracias a ellos es que tenemos San Marcos en el Perú. Ojo, San Marcos nació en esa inspiración, la universidad más antigua de América. ¿Sí? Con todo respeto, SACIL, de las universidades antiguas que hay en México, ¿sí? De la UNAM, por ejemplo. Pero es la inspiración jesuita que pasó y se las trató mal. Aquí en Chile también. ¿Sí? Pero ellos han cultivado en América Latina un sentido de espiritualidad que obviamente cala a las personas, pero que debe redefinirse también a cada paso. Y este mundo nos trae esas redefiniciones, ¿no? Por eso yo creo que debemos repensar el concepto del ser humano. Por eso yo comparto la idea de un humanismo crítico, ¿eh? De no temerle a la palabra conflicto, no conflicto para, como se dice aquí en Chile, agarrarnos a combos, a pelearnos, sino conflicto como para saber cómo pensamos uno respecto del otro. Y eso es una de las cosas, el gran desafío que en este momento también tiene Perú, ojo. ¿Mm? El gran desafío, porque Perú está en un cruce de caminos muy grande en este momento. Eso. Soledad, espero que tu pregunta hayan sido ampliamente respondidas, ¿verdad? Tomé tu lugar, Jenny querida. ¿Qué ocurrencia, Soledad? Muchas gracias a los dos, la verdad. Sí, bueno, sí, Jenny, la palabra es tuya totalmente. Claro que me respondieron. Sí, más que extenso, y además me encantó porque son visiones que se complementan muy bien y que, bueno, nos entendemos, eso es lo más importante. Hay mucho en común. Muchas gracias. Muchas gracias. Más bien, no me queda más que agradecer. Agradecer a Raúl por esta presentación, a Sácil por sus grandes comentarios muy puntuales, a Soledad siempre tan gentil, tan teórica y profunda que realmente nos permite entender las cosas de una manera complementaria. Y nada, invitarlos para una siguiente oportunidad, espero que nos alcancen. Gracias a todas las personas que se han contactado con nosotros por el Facebook Live e invitarlos a que siempre nos acompañen, que vamos a estar tratando de brindar información valiosa que nos ayude a crecer y que nos haga cada vez mejores. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes. Qué interesante.
Ha sido un lujo verdaderamente. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande hasta Lima y hasta Chile. Igualmente, abrazo hasta México y lo mismo a Chile. Gracias. Y que tengamos una ocasión de volver a encontrarnos, pues que sea así. Yo encantado, siempre a su disposición, con mucho gusto, agrado y sobre todo por poder de una manera u otra volver, aunque sea de esta manera, a compartir con mi país que me veo nacer. Claro que sí. Muchas gracias, Antonio. Espero que ya hayas